Bueno, primero, antes de empezar a compartir, a los que no me conocen me presento. Mi nombre es Rodrigo Callejas, soy ingeniero comercial. Ya este es desde el año 2000, bueno, antes hice hasta el 2010, desde el 2006 hasta el 2010 hice clases en la universidad, me fui de la ciudad y cuando volví en 2015 volví a hacer clases con ese año, es decir, ya este es el quinto año seguido que estoy haciendo clases con ustedes, o sea, en la carrera. Y mi especialización, o sea, más que mi especialización, el área al cual yo me he dedicado durante por lo menos estos 5 años ha sido principalmente todo lo que es administración y gestión estratégica. ¿Ya? Esas han sido las ramos, las asignaturas que yo he hecho en la universidad. Eh, mi estilo de trabajo, los que ya me conocen, trato de que las clases sean entretenidas. Esta cuestión es rara para todo. El año pasado ya tuvimos que hacer un poco de... ustedes son todos de primero, de segundo en este caso, ¿no es cierto? Sí, porque están en el ramo de administración a los que pasaron introducción a la administración. Ya el año pasado tuvimos que hacer algo raro a finales de semestre por el tema del estallido social. Y ahora ya tenemos proyectado todo este semestre con clases online, entonces igual es una forma de aprender tanto para ustedes como para mí, ¿ya? Así que eso es como, si, esto va a ser ensayo y error. Eh, ¿Por qué? Porque a diferencia del semestre pasado, que las evaluaciones fueron casi todas por caso, o sea, al terminar por lo menos, casi todas por caso, en este caso hay una serie de plataformas, aparte de Zoom, que, eh, que nos va a permitir trabajar en línea, ya que yo se lo voy a ir explicando, aunque yo creo que si ya han tenido algunas clases, ya desde ya han tenido clases, los profesores deben estar usando el mismo tipo de metodología. Eh, Eso principalmente, acerca de mí, acerca de lo que pretendo hacer este semestre. Les voy a dar una presentación inicial para que vayamos viendo lo que es lo que va a ser el curso como tal. ¿Ya? Como dice ahí, administración del primer semestre de 2020, y estos son los aspectos generales del curso, como le puse administración en tiempos de pandemia. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo general de este curso? Obviamente, tal como ha sido también la línea de administración que ustedes hicieron introducción a la administración, el curso busca al desarrollar el dominio 1 del perfil de egreso, es decir, todo lo que es el análisis del entorno y la organización, tratando de entender ya más a profundidad los diferentes conceptos que se utilizan y las variables que permiten administrar y dirigir una empresa de diferentes tamaños y tipologías. ¿Ya? Eso es principalmente el contexto el contexto de del ramo en sí. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje esperados? El primero es que sean capaces de distinguir las diferencias entre lo que es administrar, emprender, liderar y dirigir. Eh, el, el, Generalmente el ramo lo enfocamos mucho a esa diferencia entre el concepto del liderazgo y la gestión, ¿ya? Pero dado el contexto, ya el año pasado ya habíamos iniciado un tema, o por lo menos yo inicié en el segundo semestre una, una, una parte del ramo asociado a cómo somos capaces de adaptarnos en periodos como en periodos como este en que estamos hoy día, en periodos en el cual no sabemos lo que va a pasar. Entonces es súper importante, es fundamental tratar de entender justamente de qué manera podemos eh, comprender o prepararnos específicamente para ver lo que viene. O sea, nadie sabe lo que va a pasar mañana. Hay una cuestión ahí bien eh, rara hoy día respecto de qué hacemos, o sea, hacia dónde va el país. Cuestiones completamente raras. No sé si echaron ustedes ahora el tema del el precio del petróleo. O sea,
Ayer se llegó a transar el precio BTI, que es principalmente el del Golfo de México, a precio negativo. O sea, el petróleo, que era un commodity que se había mantenido por años dentro de los más altos precios, de repente nos encontramos con que la producción de petróleo sigue, pero no hay dónde guardarla, no tienen dónde almacenarla. Entonces se está incluso transando a precios negativos. Claramente nosotros no nos enfrentamos a eso hoy día, pero imagínense un administrador, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo hoy día? ¿O qué es lo que estamos haciendo, por ejemplo, las distintas empresas, qué es lo que están haciendo para poder entender cómo logran salvar a su empresa en crisis? ¿Entienden? ¿Qué medidas tenemos que tomar? Y acá es donde surge fuertemente el concepto de lo que es la gestión y el liderazgo. Entonces, eso es parte de lo que vamos a ver durante este semestre y vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible. Lo otro, ser capaces de diferenciar las políticas de control general reactivo de las preventivas en empresas de cualquier tamaño. Distinguir cuándo tenemos que, porque por ejemplo, empresas que tengan un buen sistema de control, hoy día son capaces de presentarse o de afrontar una crisis como la que estamos viviendo de una manera muy distinta a aquella empresa que no tenga algún sistema de control. Porque la empresa que tiene sistema de control es capaz de identificar dónde están sus áreas falencias. Una empresa que no tiene sistemas de control no va a ser capaz de hacer eso y quizás va a tomar decisiones que no van a ser las más óptimas al momento de llevar a cabo su acción. Tercero, y yo siempre digo que es la parte más importante, no solamente en este ramo, sino que en lo que corresponde a la carrera que ustedes están estudiando, que tiene que ver con la toma de decisiones. Ustedes todos los días toman decisiones. El fundamento de un ingeniero comercial, el fundamento de un ingeniero en control de gestión, el fundamento de un profesional cualquiera es ser capaz de tomar decisiones. La capacidad de tomar decisiones y de tomar decisiones informadas y de tomar decisiones a partir de tener la mayor cantidad de información posible es una parte importante de lo que es el ingeniero comercial. Por lo tanto, ser capaces de encontrar qué evidencias me sirven a mí para tomar una decisión, qué fuentes de información voy a utilizar para poder tomar una decisión, es fundamental dentro del trabajo nuestro. Cuarto resultado de aprendizaje, diferenciar el impacto de las dimensiones del contexto y las variables de los resultados en la estructura de la organización empresarial. Es decir, cómo, dependiendo del tipo de empresa y del tipo de tamaño que utilicemos, o sea, que seamos una empresa o aquella empresa que estamos manejando, cómo afecta justamente ese resultado el contexto en el cual estamos viendo, hoy, por ejemplo, hoy día. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, hoy día con las micro y medianas empresas? Las micro, las pequeñas y las medianas empresas. ¿Qué es lo que está pasando? O analizar, por ejemplo, por qué empresas que tienen niveles de utilidades significativas están acogiendo a sus trabajadores al, a la ley de protección del empleo. Por ejemplo, empresas de retail, que su utilidad el año pasado, es decir, el hecho de tener utilidades, ¿qué significa? Que somos capaces, que la empresa es capaz de tener reservas para momentos de crisis. Las utilidades del año pasado de la empresa fueron altas, pero a pesar de eso están igual acogiendo a sus trabajadores a la ley de protección del empleo. ¿Por qué? Y ahí entramos en un contexto casi de un dilema ético respecto a qué es lo que está pasando. Si uno podría, yo creo que ustedes le han enseñado cuál es la principal función, y es parte de lo que tenemos que ver nosotros, cuál es la principal función de un administrador. ¿Cuál es? ¿La saben o no? Ahí necesito que participen. Po. Abran los micrófonos y opinen. ¿Saben ustedes cuál es la principal función de un administrador? O por el chat, por lo menos. O están durmiendo. Bueno, es muy temprano igual para iniciar la clase. No los veo porque estoy viendo la pantalla, espérenme. Encima se me pierde. Acá está.
Se me va la... Se me va la... ¿Cuál creen ustedes que es la principal función de un administrador? La Vania está concentrada. La veo concentradísima, así que ella debe saber. Vania, ¿cuál cree usted que es la principal función del administrador? Como dice Martín, planear, dirigir. Pero más allá que eso, no en el concepto, no en el concepto, digamos, el concepto eh, teórico, sino que el práctico. Si a usted le pasan, por ejemplo, a usted le pasan una cierta cantidad de plata y le dicen, toma, ahí tiene esa plata. ¿Cuál debiera ser? Y esa persona le va a decir a usted, me la tienes que devolver en un año. Isabel dice administrar los recursos. Bien, por ahí va. Pero le dicen a ustedes, me la tienen que devolver en un año. ¿Qué es lo que ustedes tendrían que tratar de hacer con esa plata? Sacarle el mayor valor posible. Porque ustedes les pasan 500.000 pesos y si esa plata la logran maximizar y sacar 1.000.000 de pesos, van a poder devolver los 500.000 pesos y se van a quedar con 500.000 pesos. La principal función de un administrador tiene que ver con maximizar la riqueza del accionista. Entonces, por eso les digo que el tema que estamos viendo hoy día de empresas que hacen igual, eh, que igual están aplicando ley de protección del empleo, que están bajando costos y todo el tema, y lo están bajando a través de los trabajadores, tiene que ver eh, eh, con que es su, su obligación es maximizar la riqueza del accionista. Ahí como pregunta Andrés, o sea, el administrador es un inversionista. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que el administrador, su obligación es maximizar la riqueza, ya sea del accionista, o maximizar la riqueza de los dueños de la empresa. Seas tú el dueño de la empresa o no seas tú, pero tu obligación moral, podríamos decir, dentro de lo que es tu concepto como profesional, es maximizar la riqueza del accionista. Entonces, yo te podría decir, yo dueño de la empresa, te puedo decir, eh, ¿sabes qué? Yo necesito que tú maximices. Y tú tienes a cargo un negocio que a pesar de que ha tenido utilidad, es decir, a pesar de que me ha rentado, yo a mí como dueño, yo necesito que igual tú bajes la mayor cantidad de costos. Entonces, generalmente, el problema está en que la mayor parte de los costos tiene que ver con el recurso humano. Entonces, muchas veces se ataca directamente el recurso humano para poder tratar de bajar costos sin buscar otras soluciones antes. Entonces, lo que están haciendo hoy día las empresas es que se les dio la posibilidad de la ley de protección del empleo y su solución más fácil es, bueno, estos gallos no los voy a tener trabajando en el retail porque voy a tener que cerrar las tiendas a gran parte de los dependientes, por lo tanto les aplico la ley de protección del empleo, que utiliza su seguro de cesantía y yo me voy a ahorrar, voy a tener que pagar solamente las imposiciones. Bueno, algunas empresas están utilizando el seguro de cesantía, están pagando la diferencia que no paga el seguro de cesantía. Entonces, y ya, son distintas políticas. Ahora, del punto de vista del administrador, y aunque suene feo, y es lo que ustedes están estudiando, y para eso están estudiando ingeniería comercial, eh, éticamente es correcto, porque estás haciendo el trabajo para el cual fuiste contratado. Ahora, tú me podrías decir, claro, pero la empresa podría fácilmente ayudar a sus trabajadores, que son sus principales colaboradores y todo el tema, también es correcto. Pero justamente esa obligación viene que tú lo puedes plantear y se lo puedes plantear a los dueños de la empresa, se lo pueden plantear al directorio de la empresa. Y el directorio de la empresa decidirá si es así o no. O sea, si es decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, hubo una empresa, yo leí ayer un reportaje en La Segunda, o sea, un reportaje, una entrevista en La Segunda, que Casa Idea, que es una empresa que estuvo por el suelo hace un tiempo atrás, tuvo quebrada, se logró levantar, gracias a los colaboradores, decidió no aplicar la ley de protección de empleo, mandó a todos los trabajadores para la casa, empezó a aplicar la venta por internet y va a seguir y va a pagar todos los sueldos. Pero eso no es una decisión que haya tomado el gerente general de Casa Idea por sí solo, sino que es una decisión del directorio que representa a los dueños de la empresa. ¿Entienden? ¿Me entienden el concepto, no? O sea, yo como gerente de la empresa podría decirle, ¿sabe qué? Yo les quiero proponer de que hagamos esto para poder salvar a los trabajadores que han sido nuestros colaboradores. Si los dueños de la empresa lo aceptan,
ningún problema. Si los dueños de la empresa no lo aceptan, tú como administrador tienes que aplicar lo que corresponde. ¿Entienden ese concepto, no? O me logro distinguir en ese concepto. Eh, Éticamente, el administrador como tal está haciendo el trabajo para el cual fue contratado. Ahora, si el administrador es el mismo dueño de la empresa, ya entra en un conflicto y como administrador tengo que hacerlo, pero por otro lado ya es un tema, un conflicto ético personal y eso ya entra en otro tipo de materia. Pero está siendo contratado para o sea, está haciéndolo para lo cual fue contratado. Ya las otras decisiones tienen que ver con las decisiones que tomen los dueños de la empresa. ¿Ya? Por eso ese concepto de cómo esas dimensiones de contexto van afectando. Es súper importante reconocerlo. Y por último, el último resultado de aprendizaje que uno espera es el de comparar críticamente los distintos modelos contemporáneos de administración con los modelos clásicos. Y ahí ya esperamos al final de semestre ser capaces de entender, de revisar, por ejemplo, el concepto de la calidad total, el concepto de la gestión por valores, que son sistemas o modelos de administración que no son muy aplicados, la calidad total sí, pero por ejemplo la administración por valores no es muy aplicado, o ver un concepto que hoy día se da mucho, y sobre todo se da en una, o que para nosotros como ingenieros comerciales de la Católica del Norte se tiene que dar, porque el contexto en el cual uno plantea la carrera como profesor y lo que plantea la carrera en sí dentro de lo que uno busca hacer dentro de su perfil de ingreso, es más que formar administradores, es formar emprendedores. Es decir, que ustedes sean capaces de llevar adelante sus propios negocios, tareas, sus propios eh, emprendimientos. Por lo tanto, el concepto de vida de empresa familiar es muy importante, de poder entender cómo se da, porque además el 80%, o mejor dicho, el 100% de las pymes, que equivalen más o menos al 70% de la capacidad productiva del país, son empresas familiares. Y en algunos casos son empresas familiares que llevan años trabajando y que partieron hace 50 años atrás con una parte de la familia, con el patriarca partiendo del negocio. Falabella es una empresa familiar, por ejemplo. Cencosud, claramente ha tomado París, ha tomado otras cosas, pero también es una empresa familiar. Los Luxix son también una empresa familiar, aunque ustedes no lo crean. Entonces, tiene que ver de eso, de ese concepto, y eso es lo que vamos a conversar espero que podamos conversar durante el semestre. Vamos a la metodología de enseñanza. Espérenme, denme denme 2 minutos. Vamos a la metodología de enseñanza. ¿Cómo vamos a funcionar? Ahí me está llegando un aviso, no sé qué cuesta. Tal como yo les decía, esto va a ser una modalidad algo distinta, ¿ya? Algo distinta, algo diferente dentro de lo que podemos hacer. Entonces, dentro de lo que estamos haciendo como tal, para poder hacer nuestro ramo. Lo primero, tienen que entender cómo va a funcionar nuestro portal Educa. Y ahí está lo que se conoce como las secuencias de aprendizaje. ¿Qué son las secuencias de aprendizaje? Las secuencias de aprendizaje están en el portal Educa y lo que permiten es ir viendo el avance de lo que vayamos a tener en términos durante el semestre. Nosotros vamos a partir con las secuencias de aprendizaje, indicando todo lo que vamos haciendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a través de las mismas frecuencias de aprendizaje uno va avanzando y va dejando registro de lo que está haciendo. Como vas avanzando, yo también como profesor te puedo decir, estoy viendo cuál es tu avance, estoy viendo cuál es cómo vas partiendo, cómo vas avanzando. Y justamente de esa manera podemos ir analizando el avance que vamos teniendo en el curso, como tal. Segundo método,
Lo que llamamos las clases sincrónicas. Vamos a tener, no sé si ustedes ya les explicaron a alguno de los otros profesores, lo que es la clase sincrónica y la asincrónica. ¿Sí o no? Ahí sí, No, a mí no. ¿no? A mí tampoco. No me lo han explicado a mí. Ya. Las clases sincrónicas son esto, es decir, en tiempo real. Nosotros el año pasado, cuando tuvimos que hacer el tema de online, fueron muy pocas las clases. Creo que hicimos una clase sincrónica. La primera, me acuerdo que yo hice una vez que regresamos del paro y partimos con este tema de la clase online. Y después todas fueron a través de videos de YouTube que yo grababa y se los subía. En este caso, este semestre va a ser principalmente clase sincrónica. Es decir, vamos a estar así. Todos los días martes, a esta hora, a las 8:15, vamos a tener esta clase sincrónica. ¿Ya? Y esta clase sincrónica, que va a ser de 1 hora, hora y media, puede ser 2 horas, depende de cómo, nos vayamos moviendo nosotros mismos. Porque además recuerden que administración lo tenemos en un solo día, es decir, es completo. Esta clase sincrónica van a ser a través de esta plataforma. Yo les mandé ya el mismo link de lo que vimos, o sea, a través del cual se conectaron hoy día, el mismo link que vamos a tener para las próximas 16 semanas, que son las 16 semanas de clase. ¿Ya? Ese es el mismo link que ustedes van a poder ver, van a poder tener para poder ingresar. Y vamos a partir siempre más o menos a la misma hora. Yo llego acá a mi oficina a eso de las 7:30, y a las 7:30 más o menos armo el cuento, prendo y ahí los dejé con un poco de música al comienzo, no sé si les gustó. Bueno, traté de poner rock, pero dije muy pesado como para despertar, así que puse a Drexler nomás, a Jorge Drexler. ¿Ya? Esa va a ser nuestra metodología para las clases sincrónicas todos los martes. Y también, en algún momento, vamos a tener evaluaciones en línea, también sincrónicas, a través de una plataforma que se llama exam.net. ¿Qué es lo que permite esa plataforma? Permite que todos estén conectados, ya no con cámara, obviamente, sino que están conectados ustedes en su computador, y yo estoy viendo lo que ustedes van haciendo. Yo a través, como coordinador, voy viendo lo que ustedes van haciendo y van respondiendo. ¿Entienden? Entonces, me va avisando a mí si se desconcentra, es una plataforma bien, es casi como, es para poder tomar una prueba, ¿entienden? Entonces, algunas de nuestras evaluaciones van a ser de esa manera, ¿ya? Obviamente ustedes pueden usar todo lo que quieran desde el punto de vista del material de apoyo y todo eso, porque en el fondo no vamos a tener claramente no estamos en una prueba como las tomamos en la sala, pero incluso si tienen grupo entre ustedes, capaz que se empiezan a preguntar entre ustedes en el WhatsApp, eso lo tengo claro que va a ser así. Pero el cuento justamente del examen es que permite justamente ir avanzando y ir contestando. Es como si ustedes tuvieran una prueba. Profe, ¿sabe qué? No entiendo esta pregunta. Me la preguntan y los vamos respondiendo en la misma plataforma. ¿Ya? Luego, tareas, casos y ejercicios, obviamente a través del Educa. Es decir, a través de la opción de trabajos, van a ir subiendo las distintas tareas y casos que vayamos haciendo durante el semestre, que eso ya yo creo que es lo más común y que lo hemos utilizado siempre, por lo menos. Y las clases asincrónicas. ¿Qué son clases asincrónicas? Es lo mismo que yo estoy haciendo ahora, pero por ejemplo, yo pretendo que mi idea por lo menos es pasarles el PowerPoint o el Keynote que yo haga de clase, lo voy a grabar antes con Loom, no para que lo veamos acá, sino que para que ustedes lo vean antes a través de una clase que yo les haga a través de clase sincrónica, por ejemplo. Yo pretendo todos los días jueves, pretendo que sea el día jueves, subir una clase sincrónica al portal, a través justamente del portal Educa, a través de la secuencia de aprendizaje. Y esa clase sincrónica es la que vamos a discutir el martes siguiente. ¿Me entienden o no? ¿Me explico? A través de la clase sincrónica vamos a discutir después lo que yo les entregué el día jueves. Y obviamente, aparte de la clase sincrónica que les subo el día, les voy a subir también paper para el cual ustedes lean y podamos discutir a partir de eso. La gracia de esta clase es que sea una discusión más que un cuento de estar solamente hablando yo. ¿Ya? ¿Qué espero de ustedes? Ahí está sabiendo
tratando de entender qué es lo que esperan. Como les digo, tendremos una clase sincrónica a la semana, los días martes, ¿ya? Ese es el link que ustedes ya lo tienen como tal. Y los días jueves vamos a abrir una sesión de preguntas. Por eso les digo yo que voy a tratar de subir, yo creo que no va a ser los jueves, sino que va a ser los días miércoles, que voy a subir las clases asincrónicas para una sesión solamente de preguntas, de dudas, 15 minutos, que nos vamos a conectar igual a través de este medio, a través de Zoom, para ver cuál es el avance. Si no se quieren conectar, no es, ¿cómo se dice? No es obligatorio ni nada, sino que es justamente para responder consultas. Yo voy a tener abierta la plataforma y ustedes se van conectando en la medida y vamos conversando. ¿Ya? Las sesiones parten con video abierto y audio silenciado, y lo que se espera justamente es lo que yo les digo, que participen consultando, conversando, opinando, ya sea a través del chat, a través del micrófono, ¿ya? Y a través, obviamente, de la cámara. Bueno, Zoom tiene un montón de características, pueden levantar la mano, pueden hacer los deditos para arriba, todo lo que les permite como tal. ¿Va? Se me conectó este botón para salir. No necesitaba eso, estaba en el Keynote, ahí está. Ya. ¿Cómo vamos a evaluar? Controles de lectura, evaluaciones parciales y examen final. Todo eso van a ser a través de la plataforma exam.net, tal como les expliqué. ¿Ya? ¿Y qué vamos a medir en eso? Vamos a hacer análisis de caso, evaluación de escenario y aplicación y respuesta a conceptos. Por otra parte, las tareas, los talleres y los casos, que son a través del portal Educa, van a medir principalmente la respuesta. Miren, respecto al tema de los casos, siempre yo lo he dicho, los casos tienen que ver con toda la respuesta del caso, si está bien argumentada, es correcta. Quizás no correcta completamente. Obviamente tiene que ver por dónde se va la línea de lo que está buscando. Pero lo que más depende cuando uno analiza un caso es qué tanto puedes tú argumentar lo que estás respondiendo. ¿Entiendes? Yo puedo justificar, no sé, yo podría decir el blanco está oscuro. Una tontera. Claramente sabemos que eso no es así, o sea, no es correcto. No obstante, usted podría tener tal nivel de argumento como para justificar de que el blanco es oscuro. Y eso no tiene por qué estar malo, completo. ¿Entienden? Ese es el concepto de un caso, por si ustedes no han desarrollado casos. ¿Ya? Y también vamos a tener, en muchos de los casos, vamos a tener exposiciones. ¿Ya? Por lo menos, no los puedo hacer trabajar... no los puedo hacer trabajar en términos de grupo, por el tema, bueno, igual podrían trabajar en grupo, no sé, eso todavía no lo he decidido. Espero que se pueda hacer para que trabajen en línea en grupo. Pero van a tener que hacer exposición a través de esta misma plataforma. A través de esta misma plataforma, ustedes van a tener que compartir su pantalla y empezar a explicar las presentaciones que vayamos haciendo. Ya, a ver, profe, tengo una duda, Lalín. Con respecto al horario, solo nos toca el día martes en el bloque A y B. Sí, solo nos toca los días martes en el bloque A y B, como clase. ¿Ya? Claramente no podemos estar trabajando en línea todo ese tiempo. Pero por eso yo puse el día jueves para consultas, nada más, no es clase. Es decir, o sea, si alguien no se conecta el jueves solamente por si tienen consultas. No hay ninguna obligación de estar conectado el día jueves a la clase. ¿Ya? Le estaba contando de que estaba respondiendo a la línea. Ese es el tema, o sea, nuestra clase es justamente los martes y los días martes en el bloque A y B. ¿Ya? Estaba programado así, yo creo que estaba programado pensando también que en algún momento podamos volver al presencial, cosa que yo no, por lo menos este semestre no lo creo posible. Pero vamos a tratar de hacerlo, por eso lo quiero hacer también separado, para que no sea tan pesado, pensando también que tienen otros ramos. Y por eso hacer la clase sincrónica el día martes y el día miércoles o jueves subir la clase asincrónica, que es lo mismo que ustedes van a ver y es
tiene que ver con el trabajo individual que tienen que hacer cada uno. Vamos a las evaluaciones. ¿Cómo van a ser? Primero vamos a tener 5 controles de lectura, que van a ser de paper cortito, ¿ya? Que ustedes van a leer y van a tener que responder a través de la plataforma. El 5 de mayo, el 26 de mayo, el 16 de junio, el 7 de julio y el 28 de julio. Lo vamos a hacer justamente, vamos a hacer nuestra clase sincrónica y después les voy a decir, ya chiquillos, nos desconectamos de Zoom y nos conectamos a Exam para hacer el control de lectura. Cada uno de esos vale 5% y eso suma 25%. Vamos a tener 15% el promedio de las tareas y casos, ¿ya? Que tengamos durante el semestre. Pueden ser una, pueden ser, la gracia es que sean hartas, porque son es trabajo individual o en grupo que ustedes van a tener que hacer. 10% es una nota que voy a poner yo a partir de la participación de ustedes. Participación en clases, ¿ya? La participación a través de las secuencias de aprendizaje, ir viendo el avance que tienen, la participación justamente en estas sesiones, sus preguntas, la conversación, la discusión que podamos tener, ¿ya? Es un 10%, que igual es una parte importante de la clase. Una sola evaluación parcial vamos a tener, el 9 de junio, de un 25%, también a través de la plataforma Exam, y el examen final, que también va a valer el 25%, ya no vale el 40%. Es decir, si se dan cuenta, todo tenemos, o sea, ya es parejo, ya no estamos jugando tal como lo hacíamos con los exámenes, que era el 40% y el resto iba por los semestres. No, todo se lo juega vamos bien parejo entre la evaluación parcial, el examen final, los promedios de tarea, más la participación y los controles de lectura. ¿Por qué? Porque en el fondo la escuela nos permitió poder definir los porcentajes de esa manera, de tal forma de que estos ramos, o sea, piensen que no van a ser, tampoco van a ser con un nivel de exigencia muy complicado. O sea, estas condiciones no dan para poder hacer un nivel de exigencia quizás que estamos acostumbrados como universidad. Pero yo creo que vamos a lograr justamente, lo más importante es que de alguna u otra manera logremos aprender en esto, más que estar solamente evaluando. Igual tenemos que evaluar, porque en el fondo, tal como lo vamos a ver cuando veamos el tema de control, si no evalúo lo que estoy haciendo, no puedo hacer nada. No me sirve de nada lo que estoy haciendo como tal. ¿Ya? Profe, Dígame. consulta, ¿estas evaluaciones, el tipo de evaluación, están sujetos a cambio en caso de que volvamos a presencial? No, por lo menos yo no lo voy a cambiar. Si en caso de que volvamos presencial, en el mundo de BILCIPAP que usted está pensando, don Marcelo, en caso de que volvamos presencial, no, lo mantenemos igual, no voy a cambiar nada. ¿Ya? Ahora, yo de verdad, se piensan de que nosotros tenemos clases hasta el 4 de agosto, ahí se cumple la semana 16, y esto no va a volver antes, o sea, yo creo que los niños de los colegios van a volver a clases en agosto, con suerte. Pero no, la curva de PIC, bueno, yo que trabajo en salud y algo cacho del tema, todavía queda mucho. Se ha logrado aplanar la curva, pero queda mucho todavía que venga. Además, viene todo el otro tema adicional a eso, que es toda la crisis económica. Entonces, es difícil. Piensen que ustedes son casi todos de La Serena, ¿o no? De La Serena, Valle. ¿Hay alguien que no sea alguien que no sea de la región? ¿Hay alguno de ustedes que no sea de la región? Nadie. No tuve respuesta. Es difícil, porque, por ejemplo, imagínense qué va a pasar, o sea, si ustedes son de fuera de la región, me imagino que están en sus casas, no están en las pensiones, ¿ya? Entonces, volver a la pensión en agosto, y que viene otro tema de crisis que han tenido, por ejemplo, si lo vemos en la pyme de la señora que tenía la pensión cerca de la universidad, en la cual vivían muchos estudiantes. O, por ejemplo, yo no sé, en estos momentos me pasa a mí,
yo arriendo un departamento en Santiago porque mis hijas estudian allá, y el departamento desde marzo que está vacío porque mis hijas están acá. ¿Entienden? Entonces, yo tengo que seguir pagándolo, pero ¿hasta cuándo? Porque si no tengo que devolverlo. Esa es parte de la crisis económica, porque también el dueño del departamento lo tiene arrendado por algo. O sea, no, pero el negocio principal es el tema de las pensiones, por ejemplo, las pensiones en la ciudad universitaria. No hay cómo afecta a la economía local todo esto. Bueno, como el turismo. ¿Hay alguien de Tongoy, de Guanaquero? ¿Cómo ha afectado el turismo, por ejemplo? La Yarela me dice de la región, pero del campo, no hay ningún contagiado por acá. No, si los contagiados, o sea, bueno, después vamos a discutir respecto a lo que fue el coronavirus, que quiero que conversemos de qué es lo que ustedes saben y cómo lo enfrentamos. Pero el tema, yo creo que más que el coronavirus, si lo vemos, no es que sea insensible, es súper importante cuidarnos, mantener la distancia social, todo el tema, pero tiene que ver con cómo nos vamos a presentar, o sea, lo que viene después del coronavirus, eso es más grave. Es decir, la crisis económica para poder volver a reactivar esta economía. Eso, y ahí, eso va a ser importante, y ahí justamente vamos a ver cómo somos capaces de llevar adelante eso. Aspecto a considerar, ¿cómo quiero que participen en las evaluaciones sincrónicas? Como les digo ahí, aunque en la modalidad online, la rendición de las evaluaciones, control de lectura, evaluaciones parciales, examen final, son a través de la plataforma sincrónica, por lo tanto se realizan en línea. Si alguien no participa de la evaluación, tiene que presentar justificación, como siempre. Eso lo seguimos corriendo. ¿Ya? En caso de que justifique y sea aprobada, el porcentaje de esa evaluación a la recalificación, que también se va a hacer porque por norma se tiene que hacer. Las tareas, taller y caso se reciben a través de la plataforma Educa en los plazos y fechas que se establezcan para ello. Ahí tenemos que ser súper responsables, chiquillos. Es decir, a través de la Educa, si dice a las 23:59 del día martes, ¿cuánto estamos hoy día? 21 de abril, es a las 23:59 del martes 21 de abril. Si tengo problemas de conexión, porque siempre que pasa, obviamente empiecen antes. ¿Entienden? Empiezan antes. Ahora, si claramente tienen algún problema de conexión que no se pueden conectar, obviamente el correo donde me digan, profe, ¿sabe qué? No logramos subir el trabajo a la plataforma, tiene que ser a las 19 horas del día martes 21, no a las 23:59, profe, ¿sabe qué? No subir la plataforma, se lo puedo mandar por correo. ¿Entienden? ¿Para qué? Para que seamos lo más responsables posible y le demos la importancia al ramo, aun cuando sea online, le demos la misma importancia que tendríamos si estuviéramos presentes como tal. En aquellos trabajos que tengan presentación, se van a hacer a través de la plataforma Zoom y deberán coordinar los miembros del grupo la participación de todos los integrantes. Siempre las presentaciones van a evaluar ya no el 50 y 50, sino que la presentación va a ser el 65% de la nota del trabajo, como tal. ¿Ya? Vamos a los requisitos de aprobación. Es una asignatura de ciclo básico que requiere asistencia mínima del 70%. ¿Cómo la vamos a medir? A través de la conexión a la clase sincrónica. No se reprueba por asistencia, o sea, si ustedes no se pueden conectar, no se va a conectar, pero sí, como les decía, para establecer la nota de participación va a ser fundamental justamente saber cuál es el registro de asistencia o cómo se conectan ustedes a las clases. La aprobación va a ser con un promedio ponderado de 4 entre la nota de los controles de lectura, evaluaciones parciales, tareas, talleres, casos y examen final. La exigencia mínima de 60% en toda evaluación, como ha sido siempre de acuerdo al artículo 39 del reglamento de docencia. Si el promedio final está entre 3.4 y 3.9, hay derecho a rendir el examen de recalificación. Obviamente no cuenta para aquellos que traspasen algún porcentaje faltante por ausencia de evaluaciones, quienes rinden la recalificación para completar dicho porcentaje. Eso en términos de las condiciones y requisitos de aprobación. Ahí dejé de compartir. Ya me estoy viendo yo. Sí. Consultas. Antes de que partamos con la discusión que quiero dar hoy día, llevamos ya 1 hora 10 de conexión
propiamente tal. ¿Por qué tanto? Ah, porque es verdad que me conecté cuando dije 7:50, no. Llevamos menos, llevamos 45 minutos nomás. Consulta, chiquillos. Alumnos, alumnas. Los PPT, la Vania. No, yo. ¿Quién habla? Ah, la María María, Jesús. Ya, dele. sí, quería saber si los casos se hacen en grupos o individuales. Pretendo que lo hagamos en grupo. No somos muchos alumnos, así que, o sea, no son muchos alumnos, yo no soy alumno, no son muchos alumnos, pero pretendo que sea en grupo, un grupo de 3 o 4, no más que eso, para que puedan, y lo puedan trabajar. Miren, hay una forma de trabajo bien, que es bien, no es que la haya inventado yo, sino que se la copié a mi hija, está en el último año de enfermería. Y yo la he visto ahora porque está acá, y dice que siempre le han hecho los trabajos así, a través de Google, a través de la plataforma Google, o sea, tienen un archivo compartido, y están todos trabajando y todos metiendo cosas al momento. ¿Un Drive? En Drive, justamente. Comparten un archivo en Drive y empiezan a trabajar en forma conjunta. Y van haciendo su aporte. Y dice que es súper conveniente, por lo menos. Ella me cuenta que, porque además están todos trabajando a la vez, o sea, porque es típico que ya yo hago esta parte, tosí esta parte, tosí esto otro, y después es como un recocido. ¿Entienden? Y a veces ese recocido no funciona. Porque nadie entiende lo que puso el otro y cuando tienen que presentar y yo le pregunto al alumno A de una materia que él no vio, ¿por qué? Porque lo hizo el alumno B, es como, en cambio con este sistema que tienen ellos, van todos trabajando a la vez y van aportando dentro de eso. O sea, es un muy buen sistema y van haciendo el trabajo, podríamos decir, en el Drive, lo van haciendo en la medida que van trabajando. Lo mismo pueden hacer con el PPT, lo pueden ir trabajando en el Drive de Google y van trabajando conjunto. Y así se hace el trabajo en grupo como corresponde. Porque después, y también la discusión, o sea, pueden estar a través del chat o de la videollamada de WhatsApp, no sé. Pero la gracia del trabajo en grupo es ese, que todos participen. Los PPT, la Vania, ¿los PPT los subirá a la plataforma? Sí. Vamos a ir subiéndolo a través de la secuencia de aprendizaje. ¿Ya? Matías, las fechas para los controles y evaluaciones, ¿cuándo las dará profesor? Matías seguramente en ese rato se fue a tomar un café y a comer un sándwich porque estaban publicadas en la PPT que les puse, pero la voy a subir también. ¿Ya? Están todos con fecha. La Yarela, ¿el tiempo para los controles de lectura será el mismo cuando lo hacemos de forma presencial? Sí, porque vamos a estar a través de la plataforma Exam. ¿Entienden? Entonces, en la plataforma Exam uno va controlando el tiempo y ustedes tienen que estar trabajando en ese mismo momento respondiendo la pregunta. Profe, su correo, rcallejas@ucn.cl. rcallejas@ucn.cl. ¿Ya? O también a través de los mensajes en la plataforma Educa, porque esos me llegan al correo directamente. ¿Ya? ¿Más dudas? Profe, Marcelo. para dudas, ¿solamente se va a usar este día jueves o también va a utilizar los foros en Educa? Sí, también. A través de Educa podemos trabajar completamente. O sea, a través de Educa, las consultas, los foros de Educa. ¿Ya? Yo generalmente los correos no los veo durante el día, sino que los veo en la noche. Entonces, generalmente en la noche reviso el correo y respondo lo que tenga que responder, en la noche, tarde-noche. ¿Ya? Así que también se puede hacer a través de eso. Héctor, que se conectó recién. Cuéntenme más dudas. Profe, una consulta. Matías. El primer sobre qué va a hacer, sobre qué el tema. No escuché, se escuchó mal tu micrófono. Que sí, el primer control de lectura sobre qué tema va a ser, así como para empezar leyendo algo autónomamente. El primer control de lectura, o sea, yo les voy a dar los papers de los distintos controles de lectura.
esta semana Ah, ya. voy a subir el paper para el primer control de lectura ya, así como el PPT de la primera clase y el PPT que vimos ahora, además de los PPT, del PPT del primer tema que tiene que ver con algunos conceptos básicos que lo vamos a empezar a ver ahora como tal, para recordar algunos conceptos básicos de administración. ¿Más preguntas? Partimos nomás con la discusión. Quiero que hagamos. ¿No? Ya. Vamos, chicos. Déjenme que tengo que compartir acá. Nos vamos a ir a los conceptos básicos que nos permiten recordar algo de lo que ustedes ya vieron. Y acá, ahí. Ya. Vamos al concepto de administración. Y por eso les pongo conceptos básicos para recordar, porque ustedes ya pasaron por introducción a la administración. Algunos están haciendo este ramo por segunda oportunidad, pero principalmente los que ya pasaron por introducción a la administración, algo básico lo vieron. Cuéntenme, ¿qué fue